Entonces, vamos a crear, mejor dicho, las tablas en, en la base de datos, pero desde el código, ¿no? Acá dice, generando las migraciones. Entonces, generar las migraciones, hay un comando para primero crear la migración, ¿sí? Luego de que me crea la migración, el archivito, ahí yo ya comienzo a editarlo, ¿sí? Abran el archivo de ayuda al Laravel. Ah, no, mentiras, aquí no. En este caso no necesitamos. Aquí nos vamos a quedar con este comando sencillo. Entonces, ¿qué hay que cambiar de acá? Bueno, el PHP Artisan ya lo conocen. El make significa hacer, ¿cierto? Entonces va a ser ¿qué? La migración. Luego del espacio le vamos a dar el nombre a la migración. No necesariamente tiene que estar en inglés. Ustedes lo pueden colocar en español si quieren. Lo que sí tiene que ir es lo siguiente. Digamos, usted lo pone en español, crear, raya al piso, y ahí vaya el nombre de la tabla y luego raya al piso, tabla. ¿Sí? O sea, lo que tienen que cambiar, lo del medio. ¿De acuerdo? Hermano, ¿mirando acá? Miguel. Crear el nombre del... ¿Qué hay que cambiar, Miguel? ¿Cuál usuario? Ahí dice user, no usuario. ¿Y ahí que, por qué lo cambia? O sea, usted lo cambia, ¿qué pone? Dígale a Angie. Michelle. Pues en vez de users se pone el nombre de la tabla que van a crear. El nombre de la tabla que vamos a crear. ¿Te le rinde más sin Freddy, cierto? Sí, yo creo. Se la extra, Voy a separarla ahí. Concentrados, por favor. No me importa. Estamos en esto. ¿Sí? No me importa. Ese no me importa. Y le voy a poner eco. No me importa, no me importa, no me importa. Entonces ahí va a ir el nombre de la tabla, la cual yo quiero crear a partir del código. Pero ojo, este comando que me va a crear. Lady, ¿qué me va a crear este comando? Lo que usted cree en este momento. ¿Al fin qué? ¿La migración o la tabla? Alape, ¿qué va a crear este comando? Pues se supone que primero tenemos que crear la migración. ¿Qué va a crear eso entonces? La migración. ¿Y la migración qué es? La tabla. No. crear el archivo para poder modificar y empezar a crear más tablas. Va a crear un archivo. Ojo. Acuérdense que lo primero que les dije, vamos a crear las tablas a partir de un archivo de PHP. Entonces, esta migración, este make migration, me va a crear un archivo donde yo con PHP voy a decirle que me cree una tabla. Ah, ya. ¿Listo? O sea, en sí la tabla no queda creada a través de ese. No, este comando no me va a crear la tabla. Pero mediante eso. Este comando me va a crear un archivo. Ese archivo es como cuando que dice en la documentación el control de, como de versiones de cada tabla. ¿Sí? Eso permite es que como llevar un historial, un récord También. de cada modificación. Sí, porque él le crea una fecha y una hora. Entonces, Sirve para sirve para también tener el mantenimiento de la base de datos. Porque anteriormente
de esto, pues usted manejaba su versión de base de datos así con un script SQL, así como se han exportado una base de datos que le exporta un archivo .sql, así se iba manejando las versiones y pues es algo muy tosco. Lo ideal es que se pueda trabajar tabla por tabla una versión y así con migración pues yo puedo tener la versión de las tablas creando cada archivo. Entonces vamos a ir creando una migración despacio y vamos a ir mirando. Entonces vamos a crear la primera migración. Se va a llamar usuario en singular. Usuario en minúscula. Si lo hace en mayúscula, suma las consecuencias. Usuario con el total. Geraldine, una pregunta. ¿Ahí corro el comando una vez o qué tengo que hacer primero? Ya sería ahora memoria. Cuando la PHP abre una nueva ventana para correr el PHP mail migración. El Artisan Server no debo correrlo, no es necesario correrlo ni siquiera todavía. ¿Listo? Primero tengo que ir a la ruta. ¿Listo? Entonces, primero va a ir a la ruta del proyecto. Recuerden que todo lo que sea PHP Artisan, tengo que estar en esa ruta. Pero no tengo que correr el Artisan Server, ¿listo? No es necesario. El Artisan Server solamente lo corro yo cuando el navegador comenzara a trabajar con él en el navegador, en localhost 8000. Pero no pues nada, sino lo pone a correr. Si lo pone a correr no hay lío, pero tiene que abrirlo en otra terminal para correr el comando. Hice una pregunta para Miguel acá, que como cambió de usuario para la ruta, ahí en vez de cena sería noche, el usuario. En users, sí, sería Sí, noche. o sea, En vez de cena, noche. Noche. en mayúscula, como lo tiene. No, la cuenta las o sea, el alias en mayúscula y la cuenta está creada con minúscula. Entonces acá en users van a quitar users y van a colocar usuario. Como robar gallera. Entonces si no hubo ningún error en lo que escribió, ahí le va a confirmar de que fue creada la migración con el siguiente nombre. Ahí le bota el nombre. Entonces ahí se van a fijar que puso la fecha. Y esto es, se supone que es la hora, minutos y segundos. Por ahora, si no tienen la conexión con el MySQL o no crea la base de datos, él todavía no les va a botar error con eso. Porque te el audífono. Dale ahí. Y si no ha configurado lo de la base de datos, no va a haber problema todavía. Estamos creando un archivo. ¿Listo todos? Bueno.
H's. ¿Qué dice acá, Miguel? La nueva migración tendrá lugar en esta base de datos, En esa ruta, ¿no? en esta ruta de Database Migration. Entonces vayan, miren en esa ruta y ahí debió haber quedado el archivo que él creó. Pero porque no hay que correr el Artisan Server. Cierra el Artisan Server, dele control C. ya hay Control C. otras creadas, ¿no? Control C. Ya hay otras creadas, ¿no? Por defecto. Por defecto, sí. Listo, dale ahí control. Lo que pasa es que él está corriendo el comando ahí mismo en Artisan Server. Hay que crear una nueva terminal. ¿Al fin hicieron la apuesta? No, ¿No? me dio miedo no, sino que le dije, déjeme venir afeitado, porque le dio afeitada. ¿Listo? ¿Qué pasó, Lady? Tráigalo. Porque le da miedo, venga, traiga el computador. Pues venga y le regaño más. ¿Qué más le puede pasar? ¿No? Tráigalo. Regaño más, un regaño menos. Venía contentica. Espérate, a mi immigration. Lo que pasa es que tú no estás en la ruta, mira. ¿En qué ruta estás? Si yo le LS para listar la ruta. Mira dónde estás. Te falta estar en documentos. Recuerda que hay que estar allá en la carpeta, ¿no? Entonces, documents. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Práctica la regla. Ahí sí. Ya puede ejecutar un comando con PHP Artisan. Siempre, todo lo que sea Artisan, tienes que estar en la carpeta del proyecto de la regla. ¿La regañé? Ah, bueno. Oiga, no me quiere dejar ingresar. ¿Ya arrancó el SAN? Sí, ya. Déjame ver el SAN un momento. 64.4, mira acá lo tiene 64.2. Tiene que cambiarlo. Cuando yo lo copio, él lo cambia automáticamente al 2. Porque yo lo copié de ahí. ¿Me aparece error? ¿Qué error le salía? Ve así. No, pero tiene que cambiarlo acá. ¿Y por qué? Tiene que cambiarlo. Según la IP que le bote, se tiene que cambiarlo. Default esquema, no, es default esquema la base de datos, no la contraseña. O sea, es una base de datos que Acá, todos sí, sacan. acá. Ahí ya guardó. Pues vamos a mirar otra vez. Así que nada. En esa pestaña también entra. 4. Sí. ¿Usted le dejó la contraseña guardada a esto? No, ese no. Ni siquiera le puse contraseña. Sino que entré con el Sena y verifiqué la misma conexión que tenía el otro, pero el otro entra así. Lo tengo tal cual, leo y la contraseña es el 6.
está cogiendo. Así que no, pues, alguna vez nos mostraban la ruta. También hay que para. Lo ahorramos. No me pegaron. Luego le metí ahí. Entre el 64 creo que iba ahí. 4. ¿Usted creó usuario, cierto? Sí, pero en el Sena. No importa, pero lo creo en el SAN. Sí, claro. ¿Cómo es? Preguntas, Raúl, preguntas y no preguntas. No, es que yo con el SAN no lo he probado. Yo hice la prueba fue con el otro. ¿Usted no acuerda Sí, de con la trabajé. contraseña del Messi cuál cristal? Yo le coloqué todas las, porque yo siempre coloco las que yo tengo. No, pero el del MySQL, no el del SAN. El Eso. MySQL que instalamos Sí, sí, por sí. máquina. Yo siempre coloco una contraseña de la tarjeta o la cédula, pero vienen las dos. Pero es que prácticamente yo nunca he trabajado con el MySQL, solamente lo que hicimos fue instalarlo, pero siempre he trabajado con el SAN. Pues que el SAN, yo por eso les dije que con el otro, pero es que el SAN no es un problema. Y si trabajo desde el otro perfil y si guardo la base de datos, Sí, pero es que el problema es que no puedo conectar. O sea, el problema es eso, no, pero desde el otro usuario, con otro usuario. desde el principal, el SENA, porque en el otro sí me deja trabajar. Ah, pues desde que no le borren. Es que creamos otra cuenta porque lo borraban. No, pero precisamente después de guardar la base de datos. No, que le estaban borrando el proyecto de la red. A lo que me refiero. Pues sí trabajé desde el SENA, porque no sé, es qué lío tiene. Igual vaya haciendo esto pues allá en el otro usuario, porque ahorita no necesitamos conectarnos. Entonces bueno, abran el archivo. Desde el archivo migración él ya me importa automáticamente con ese comando, me importa las librerías o las clases que él utiliza para la migración. ¿Sí? Entonces, ahí no tenemos que cambiar nada. Él ya me crea la clase. ¿Él en qué se basa para el nombre? Con lo que usted puso acá. ¿Sí? En el nombre, el create, el nombre de la tabla y table. Así le va a quedar. Y hereda de la clase migration. Ay, me vas a poner mayúscula. ¿Cómo? Me vas a poner mayúscula. La primera letra de cada uno. Más o menos lo que se mueve en mi diseño. El te daba una función de concatenado lo del punto PHP. No, para. Sí, que le hace el. Eso lo que hacíamos era para hacer consultas, registrar. Sí, no, en el MVC no hizo nada No, parecido. sí, o sea, el MVC hace una vaina así, el que decía punto control.
Pues sí, pero eso es para No por eso, pero acá hace lo mismo más o menos en la conversión. Pues acá lo que está haciendo es que quita, según la separación de los rayas al piso, él coge, ¿no? La posición. Entonces él sabe que la primera posición, porque no puede separar un archivo, digamos un nombre en PHP por un carácter. Eso se llama el método exploit. Con el exploit usted le dice explote, quiere decir eso, explote, por un carácter. Entonces él lo que él está haciendo es que explote por el carácter raya al piso. Entonces él sabe que el primero, segundo, tercero, cuarto son con la fecha. Ya el quinto se refiere al nombre, el primer nombre que pone acá. El que sigue es el nombre de la tabla y el último, table. ¿Sí? Eso es lo que él hace internamente, ¿no? Pero eso lo hace automático. Entonces él crea dos métodos, el up y el down. El up para crearlo en la base de datos, ¿sí? Para subirlo. Cuando yo hago un comando de subir migración, él va a leer este método up. Si yo corro en la terminal un comando para bajar la migración, él va a usar el down. Eso es lo primero que deben tener en cuenta. O sea, la migración se divide en dos, subir y bajar. Subir la migración o bajar la migración. Entonces vamos a centrarnos primero en subirla. Para subirla hay que llamar la clase, digamos si yo quiero crear una tabla, porque en las migraciones yo puedo hacer un alter. Aparte de crear una tabla puedo hacer un alter, ¿no? ¿Qué es un alter? Una modificación, ¿cierto? Una alteración que le vamos a hacer a la tabla. Digamos que ya no queremos que el campo llame ID, sino IDs. O que nombre llame nombres. ¿Sí? Cambios así. Que yo le quiera cambiar el tipo de dato, que ya no sea 250 caracteres, sino de 100. Para eso son los alter. Entonces yo acá puedo, en vez de colocar create, puedo hacer un alter. Pero acá vamos a hacer una creación, porque la idea es que esta migración, cuando yo la suba, me crea o me cree una tabla. Pero entonces para alterar la tabla se necesita crear otra función. O ahí mismo de la... Se llama otro método. No se llamaría el método create. No, sí, Se llama la clase esquema porque la clase esquema es la que me va a trabajar. Sí, pero entonces lo haríamos en otra función. En otra migración. Ah, en otra migración. Sí. Lo ideal es que un alter esté en otra migración. Por eso ahorita Cristian preguntaba lo de las versiones. Por eso es que él pone una fecha y una hora para darle mantenimiento. Con esa fecha y esa hora, usted sabe cuándo se hizo esa migración. Digamos, ahorita hicimos crear tablas, creamos todas las tablas del sistema, pero en una semana identificaron un problema. Hay que hacer un alter a una tabla. Resulta que una columna, el tipo de dato que colocaron era muy bajito, entonces hay que cambiarla. Entonces ahí se hace un archivo de migración y él no va a tener ahorita un create, sino que un alter. ¿Sí? Una pregunta es el cuarto carácter que después de la fecha no es 23:51. La hora, minuto y segundo. ¿Listo? Por lo que no hemos configurado la hora acá del árabe. No le hemos puesto que ponga la hora Bogotá. Pero está corrido. Entonces, que es una migración ¿Está acá? Es que esto es para que me lo crea a partir de una tabla ya creada. Pero... ¿Este? No lo entiendo. O sea, agregar votos a user table. Esto es para hacer una migración con alter, ¿sí? O sea, no con crear. hay que especificar a qué tabla se va a mostrar. Sí. Mal. Ahí dice, con el segundo nombre. Con el si es, ahí está usado.
Primero vamos a hacer el crear para que quede muy claro. Ya después miramos lo del alto. Entonces, bueno, llamamos la clase, bueno, llama la clase esquema, llama el método create, que es algo que ya viene definido allá en las clases que él trae. Él dice que en el primer parámetro le envía ¿qué? El nombre de la tabla que quiere crear. ¿Sí? Entonces por eso acá pone usuario, que fue lo que usted puso entre la mitad entre create y table. Él lo puso ahí. Coma, abre una función y trae blueprint. Blueprint es una clase que él utiliza para definir todas las propiedades, o sea, ahí están todas las propiedades. Recuerden que todos estos son objetos, ¿no? Entonces, todas las propiedades de los tipos de datos que puede tener una tabla. ¿Qué tipos de datos puede tener una tabla? Para que yo las propiedades. ¿Qué tipos de datos puede tener una tabla? Una columna. Sí, trabajamiento, bachata, para definir todas las propiedades de Entonces, con Blueprint, él ya trae todo eso definido. Entonces, ahí lo estamos trayendo. Entonces, él lo define acá como pesos table. Es decir, que dentro de esta función, dentro de esos corchetes, ustedes van a llamar esa variable table, que esa variable table que trae un objeto con todas las propiedades que existen para definirle un tipo de dato a una tabla. Aquí en la documentación en Laravel hay una tabla muy buena que les muestra todos los que existen. Está bien abajito, acá. Entonces, esta tabla tienen que tenerla muy en cuenta. O sea, a mí no me van a preguntar, instructor, ¿cuál método tengo que usar para crear un tipo de dato de archar? Aquí está el listado. ¿Sí? Entonces acá le dice muy clarito, usa este método y este método es equivalente a lo que está acá, a la derecha. Entonces ahí está todo lo que... ¿Listo? Ahora, ahí están los necesarios. No están todos. ¿Por qué no está todo? Por lo siguiente. Resulta que hay tipos de datos que están en un motor de base de datos que no están en el otro. Digamos, hemos trabajado solamente con MySQL, pero resulta que en otro motor de base de datos, Oracle, Postgres, pueden que hayan tipos de datos que no existen, que existen en MySQL, pero que no existen en Postgres, o que no existen en Oracle. Entonces ellos acá solamente se basan en lo fundamental y en lo necesario, ¿sí? Y con los que hay acá puede hacer cualquier sistema de información, o sea, no hay necesidad de más. El motor. El motor. Entonces por eso trabaja todo con objetos, para que sea independiente el uso del motor de base de datos, ¿sí? Entonces esto es una ayuda gigante, porque si esto no se hace así, imagínense, usted tiene que crear una base de datos para cada motor de base de datos. Y hay que modificar cosas. Bueno, entonces es simplemente ir utilizando el método. Si yo quiero crear un campo que sea de tipo booleano, sea true o false, pues uso el método booleano. Y aquí pongo el nombre de la columna. O sea, en esos paréntesis va a ir el nombre de la columna que ustedes quieren ponerle. Entonces vamos a definir primero una tabla acá. No les he enviado el modelo, pero esta noche les envío el modelo. Sobre ese modelo, esa va a ser la tarea que tienen mañana. Sobre el modelo que yo les voy a enviar, van a crear las migraciones. Todas las migraciones. Recuerden que ese modelo les va a servir a ustedes para todos los proyectos que tengan. Es una base.
No vayan a hacer esto, ¿no? En base a eso empezamos a hacer las migraciones. Es que el modelo lo tengo en el computador de la casa. En base a eso tengo las migraciones. El modelo que les voy a enviar. En base al modelo van a ver las migraciones. No, pero eso, en base a eso empezamos a hacer las columnas. Sí. Entonces, yo voy quedando acá las columnas y ustedes van agregando las columnas en la migración. ¿Listo? Entonces el primer campo va a ser ID. Vean que acá le estamos haciendo una guía como debe ir, ¿no? Con punto y coma al final y después la otra. La de Tiny Stabs, pues ustedes van y buscan en la tabla qué significa Tiny Stabs y dicen si va ahí o no va ahí. ¿Cuál? Ya les digo por qué, para qué sirve. Igual búsquenlo en la tabla de ahí. Cada vez que salga la migración, en hacer actualización. No, no depende de la migración. Es de los registros. Bueno, el primer campo va en bit-in. El primer campo va bit-in y va llave primaria no nulo. Y autoincrementable. Y un signer. Y un signer. El unsigner va chequeado allá abajo. Un signer. Un signer significa que solo vas positivo, ¿no? Símbolos positivos. Signo positivo nomás. O sea, nada, ni cero ni negativo. Del 1 en adelante. Uno, digamos, pone en ese caso Bit in Tiger. Lea la tabla. Pero el automático. Ay, mano, lea la tabla. Pues que el ejercicio ya le socializo. O sea, yo voy colocando acá las columnas, el tipo de dato, y ustedes van leyendo la tabla que les acabé de mostrar y van agregando a la migración. ¿Cómo interpretan ustedes que debería ir quedando? ¿Vas a una pregunta? No. ¿De qué? Digan. Por ejemplo, ahí se coloca que es autoincrementable, que es no null y que es solamente positivo. En la variable tabla tiró esa instancia, ahí se colocarían las tres cosas, las cuatro cosas o una sola. Lea la tabla, ahí se lo dice. Eso prima pregunta. Lea la tabla. ¿Se alcanzan a ver o lo pongo más grande? Más grande, póngalo más grande. Sí, ya. ¿Así le gusta o no? Carociño. Ahí hay uno. Y lo así. Uno. Así es. No hacemos el que tengamos. Hágalo tal cual como estoy poniéndolo. Yo, el orden en que lo coloqué, no pasa algo, no altera nada. No altera nada. ¿Para qué le dices? A lo Alejandro. ¿Para qué le dices? Porque yo le digo que genera error y va y lo prueba. Y dice que... ¿Y si le coloco todo? Ay.
Nombre, email y contraseña. Para agregar nuevos rotas de decir llenando. Digamos para la llave Ahí primaria, ¿Cómo? ejemplo con el ID, para la llave primaria, se itera o con coma, Enseguida se sigue iterando. o con coma. Sí, son métodos. Entonces, si yo quiero invocar otro método, pues después itero el otro método. Si quiero invocarle a uno mismo, ¿no? Pero no hay necesidad. O sea, con los métodos que hay en la tabla no hay necesidad. O sea, lo que he puesto hasta el momento no hay necesidad de ponerle otro adicional al lado, ¿no? Sino uno por uno. Hay un método para cada columna. O sea, un signet, no hay que ponerle un signet, no hay necesidad. Porque ahí más abajo usted que encontrar uno que dice un signet, ¿no? No hay necesidad. Pues quiere póngalo, pues ya le digo por qué. Lean bien la descripción de la tabla. No, se ha tratado. Mira, aquí dice columna equivalente. Póngala como usted quiera. Ahorita yo le socializo Es que no dice lo correcto. Eso no va a poner no, no. Ahí abajito dice. Después de la tabla, Abajito. Acá. colocarle no null, no nulo, Sí. no se pone. No se pone. Hay que ponerlo solamente cuando es nulo. Exacto. Se van a todas las
Espera.